escuchar, por supuesto, la otra parte también, entrevista que le vamos a hacer a Ives Becerra, él es director legal de Rutas de Lima, sobre esta medida cautelar que suspende, como bien ha dicho nuestro compañero Carlos Hidalgo, temporalmente el cobro de peaje. Gracias por estar aquí. La primera pregunta es, ¿ya le llegó la notificación? Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, Mónica. No, nos hemos enterado simplemente por la prensa, por estas publicaciones que se han dado y por las declaraciones públicas. A la fecha, Rutas de Lima no ha sido notificada con esta medida cautelar. Y se sigue cobrando entonces 6.50 en Puente Piedra. El procedimiento que debe seguir, a ver, para empezar, hay que explicar, si me permites, qué supone esa medida primero cautelar. Las preguntas cortas para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Es decir, si hoy pasa y se va hacia Puente Piedra, tiene que seguir pagando 6.50. Hay una medida cautelar con la cual no estamos de acuerdo, que se ha emitido, se ha publicitado, se ha comentado y no nos han notificado. Hemos emitido un comunicado justamente aclarando de que de recibir esa medida, pese a no estar de acuerdo, acataremos con la misma. Probablemente la vayan a recibir mañana, lunes, día, digamos, útil. Inmediatamente después se va a suspender el cobro del peaje. Nosotros hemos manifestado que apenas nos notifiquen, daremos cumplimiento, pese a no estar de acuerdo con el fondo de esa medida cautelar y considerar que esa medida provisional no corresponde, es completamente equivocada. La acataremos y procederemos a cuestionarla. Ahora, evidentemente, ustedes funcionan en relación a un contrato que se firmó en el año 2014. ¿Es así? 2013. Con 2013. 13, perfectamente. Con la entonces alcaldesa Susana Villarán. El cuestionamiento principal político es que de origen ese contrato viene con una carga de corrupción, que evidentemente todavía no hay una sentencia, no hay un procedimiento, pero esa carga política la ha puesto la Municipalidad de Lima con el alcalde a la cabeza. Sin embargo, por el otro lado, hay una ciudadanía afectada que entra y sale de este distrito de Puente Piedra que tiene que pagar permanentemente este peaje. ¿Ustedes han evaluado la posibilidad de ver una salida distinta a la que ya se ha planteado dentro del contrato? Bueno, muchas cosas respecto a tu comentario, Mónica. Lo primero es que... Es una pregunta. A la pregunta. Lo primero es que ese tema de corrupción se ha discutido. Se ha discutido por 5 años, 2 arbitrajes internacionales, donde Rutas de Lima ha prevalecido y la justicia especializada competente en esta materia ya analizó ese tema y ya zanjó esa discusión, determinando que este contrato no tiene absolutamente nada de irregular. Ya, pero yo le hablo del argumento político de la Municipalidad de Lima. Sí, si me permites, Mónica, es importante precisar porque hay mucha desinformación y todo parte por la premisa de contrato corrupto. Para explicar si un contrato es o no es corrupto, tendríamos que remitirnos a cómo pruebas que un contrato es o no es corrupto y dónde se dan esas discusiones. Pero de ahí salto justamente a lo que ha logrado esta asociación de ciudadanos que ha señalado, dice, yo no puedo entrar y salir a este distrito. Coloco demando y finalmente le dan una cautelar, aunque sea temporal, no sabemos por cuánto tiempo. Es decir, también hay un problema que tiene que ver con el ámbito social del que entra y sale a través de ese peaje. Esa es la segunda desinformación. La primera fue peaje corrupto. Estamos aclarando de que esto se ha discutido y existe un pronunciamiento, se ha zanjado. La otra desinformación es Rutas de Lima prohíbe la existencia de rutas alternas. Yo no le he utilizado esa palabra. Después iba a hablar de las rutas alternas, que no son accesibles, para ser realistas también, más allá de la información que se ha dado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que se haga una ruta alterna accesible para que la gente que no quiere pagar el peaje pueda hacerlo por esa ruta? Del gobierno, de la Municipalidad de Lima y de los gobiernos locales tienen la responsabilidad de mejorar las vías alternas existentes. Rutas de Lima tiene responsabilidad respecto a su contrato de concesión, el cual no prohíbe que la autoridad haga su trabajo. Acá se está desinformando gravemente, indicando que nuestro contrato prohíbe la construcción de vías alternas. Y de hecho los fundamentos de esa medida cautelar son que nuestro contrato está vulnerando la libertad de tránsito. ¿A qué se refieren? El punto de fuga es algo que está dentro del contrato. Es el único concepto que está dentro del contrato. Correcto. El punto de fuga es completamente distinto a lo que es una vía alterna. El punto de fuga supone que se utiliza la vía concesionada en su integridad. Esta es una vía que goza de una serie de beneficios
como estar en buen estado, tener servicios, etc. Utilizas toda la vía concesionada, gozas de esos beneficios y justamente antes de retribuir el uso, simplemente evades y luego continúas utilizando la vía concesionada. Ese es el concepto de punto de fuga. El punto de fuga no se determina arbitrariamente, debe generar una afectación y la empresa debe acreditarla. Sí, pero convenimos de que en realidad en este momento una vía alterna, accesible, no hay. Más allá de que sea responsabilidad de la municipalidad o de quien corresponda. La empresa, Rutas de Lima, no se puede poner de espaldas ante una circunstancia de esta naturaleza. Es decir, por eso le pregunto, yo quisiera aterrizar la posibilidad de que si ustedes han evaluado, más allá de la apelación legal que van a hacer sobre esta demanda que ha sido concedida, esta demanda cautelar, o sea, ¿han evaluado la posibilidad de hacer algo distinto con ese peaje? Rutas de Lima siempre ha estado abierta al diálogo con su único cliente, que es la autoridad concedente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que viene litigando con Rutas de Lima desde hace más de 6 años. 3 arbitrajes internacionales atacando el contrato, generando un clima de hostilidad permanente. Esta medida cautelar totalmente indebida que se ha emitido es una más de 39 habeas corpus, 40 ataques indeterminados por todas las vías para tratar de dejar sin efecto un contrato de concesión que ya se demostró que es lícito. Nosotros tenemos responsabilidad respecto a la administración de las vías a brindar un buen servicio al usuario y estamos abiertos al diálogo, siempre lo hemos estado, con la autoridad concedente para ayudarlo a que pueda hacer su trabajo. Es un diálogo de sordos, porque nadie se sienta a la mesa a lograr una posibilidad de solución. Lo que sí es cierto es que pueden comenzar a venir una cantidad de demandas vecinales que va a generar una situación como la que tenemos, de prácticamente exacerbación social. Lamentamos muchísimo la exacerbación social que ya se está generando cuando, por ejemplo, se genera la expectativa de que el Tribunal Constitucional va a hacer algo que legalmente no puede hacer, modificar un contrato de concesión. Cuando se emiten medidas cautelares en un foro judicial que prácticamente es imposible que se emita esa medida cautelar porque el tema de fondo que quieren discutir es la nulidad del contrato de concesión. Eso tiene una vía exclusiva por política propia del Estado peruano, que es la vía arbitral. Esa medida cautelar es una medida provisional que es gravísima, el antecedente es muy grave. Es que está privando temporalmente de ingresos a la concesionaria que necesita para poder brindar los servicios que nunca ha dejado de brindar. Financiar sus actividades, pagar a sus proveedores, pagar sus deudas. Ya, y dentro de esto, familias. El 30 va a empezar el cobro de peaje con el incremento que señala ese contrato. El incremento de tarifa, como lo hemos venido explicando, es necesario para que Rutas de Lima pueda seguir financiando sus operaciones. El único ingreso que tiene esta empresa, como cualquier otra empresa concesionaria vial autofinanciada, es el peaje. Rutas de Lima paga a sus proveedores con una indexación de la inflación. Rutas de Lima tiene que financiar todas sus operaciones en favor del usuario y de las 1.300 familias que dependen de la empresa. Pero vuelvo a preguntarle, es decir, yo entiendo el punto de vista de Rutas de Lima. Políticamente, conocemos los argumentos de la municipalidad, que ha sido el caballito de batalla que está vinculado a una campaña política. Pero sobre todo, me importa entender a la ciudadanía. La ciudadanía está afectada en esa parte del peaje. Esto viene de atrás. Por eso le preguntaba desde el principio si hay alguna posibilidad de evaluar otra salida, una salida diferente. Mónica, Rutas de Lima está completamente a disposición para conversar con su entidad concedente y, como siempre, colaborar con la ciudad. Pero permíteme aclarar varias desinformaciones que se están dando. Sí, pero... Se está diciendo que Rutas de Lima no ha invertido un solo sol. Ya. Te dejo este material donde se demuestra... Te voy a agradecer. Todas las inversiones que la empresa ha efectuado en el norte, en cumplimiento de su contrato. Bueno, pero eso es su obligación. Es su obligación y le está cumpliendo. Hay que invertir y ha invertido. Hay 2 obras en las que están paralizadas. Sí. Que estamos hablando de Cantagallao. Cantacallao. Y estamos hablando de la Ramiro Prialé. Entonces, finalmente, estas 2 obras que son verdaderamente importantes, que están paralizadas, también tienen un problema, ¿no?, con la municipalidad o con quien corresponda. Al final, ¿no?, hay un fideicomiso donde va la plata, pero la ciudadanía se sigue afectando. Vuelvo al tema
El tema principal es la ciudadanía que no está teniendo los beneficios que debería tener con un contrato de Rutas de Lima. Un contrato de Rutas de Lima que tiene dos partes. Nosotros como empresa privada que construimos y el Estado, Municipalidad de Lima, que nos da los terrenos para construir. En la obra que mencionas en el norte, Cantacallao, tenemos todos los fondos para hacer esa obra. Tenemos la ingeniería diseñada. Necesitamos los terrenos. La municipalidad tiene que expropiar 4 predios. Vamos 6 años de litigios y ni un solo predio expropiado. ¿De parte de quién ha habido una inadecuada identificación de áreas de obra, por ejemplo? En Cantacallao no tenemos ningún problema de inadecuada identificación de áreas de obra. Son 4 predios totalmente identificados. Simplemente tienen que ser expropiados por la municipalidad. En Ramiro Prialé es otra desinformación. Se menciona que es un tramo imposible de construir. Eso es falso, eso no es verdad. Ese tramo ha sido diseñado por el Estado originalmente. Rutas de Lima luego, en base a ese diseño, ha ejecutado estudios detallados en los cuales ha validado un tramo que efectivamente encuentra en su camino restricciones como cualquier proyecto vial de los tantos que hace el país. Esas restricciones se pueden superar con soluciones técnicas en todos los casos. El Estado tiene que cumplir su parte del trabajo y Rutas de Lima construir cuando nos den los predios. Es una desinformación y es incorrecto decir... ¿Y usted cree que le van a dar los predios en la situación en la que se encuentra con la municipalidad? O sea, a lo que voy, y me toca preguntarle de esa manera, o sea, es decir, tienen a un alcalde que está en contra de esta concesión, que va a continuar con una mirada de esa naturaleza. Pero por el otro lado, Rutas de Lima se siente a esperar o que vengan las demandas o que peleen en el nivel arbitral como corresponde a un contrato de esa naturaleza. O se está viendo o buscando la sociabilización de los problemas que finalmente hacen que esas obras no terminen. Nuevamente, Mónica, este es un contrato de dos. El privado que construye, el público que cumple su parte para beneficiar al usuario. Rutas de Lima en ningún momento ha dejado de brindar los servicios. Pero el usuario no se siente beneficiado, pues. A eso, ese es mi punto central. El usuario se siente afectado. Estamos hablando de Puente Piedra, estamos hablando de las otras 2 obras que no se han terminado. En fin, esa circunstancia es la que yo señalo que podría ser una especie de evaluación de parte de la empresa misma para ver de qué manera, más allá de la resistencia de la municipalidad o quien dirija la municipalidad, o van a esperar que termine la gestión y después verán qué hacen. Nuestro contrato nunca ha dejado de ser ejecutado, Mónica. Nosotros estamos prestando los servicios ininterrumpidamente, estamos con las puertas abiertas al diálogo en todo momento. Estoy comentando que nos vienen atacando ininterrumpidamente 6 años. Pese a eso, seguimos haciendo la parte de nuestro contrato, pero tenemos una contraparte que también tiene que cumplir en beneficio de la población. Tenemos un Estado, gobierno municipal, que tiene que cumplir también con el tema de hacer las vías alternas. Y esto es función del Estado. Nosotros, como empresa privada, siempre estamos abiertos al diálogo. Entendemos perfectamente el malestar del ciudadano. Somos completamente conscientes de eso. Trabajamos 24 horas todos los días del año en beneficio del usuario. Se ha proyectado, dicen que en los próximos años llegará a costar 17 soles, lo que hoy cuesta 6.50 y costará 7.50. No entendemos cuál es la base de esa proyección, con lo cual no lo podríamos comentar. En realidad nos sorprende este tipo de información que dice ese tipo de cosas como que el Romo Prialé es imposible. No puedo contestarte porque no tengo la base de esos cálculos. No entiendo cómo han llegado a ese cálculo. Lo que te puedo decir es que el objetivo es que tenemos un Estado o una contraparte que tiene que hacer su parte y se tiene que dejar de desinformar al público. Rutas de Lima nunca ha parado de cumplir su contrato en beneficio del usuario. Estamos abiertos al diálogo, esperamos que cesen los ataques, que se mande una mesa de conversación y siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos. Ojalá que esa conversación llegue, la verdad. Esperamos. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muy amable. Permanezca ahí nomás, que nosotros vamos a continuar aquí en Punto Final y nos vamos a lo que ha pasado.